En realidad es, como siempre les digo, es una palabra que el Padre me da en lo personal y se los quiero compartir, ¿sí? No me lo quiero quedar. Y hace una semana atrás más o menos, como siempre, no es, o sea, no es que siempre, pero muy habitualmente el Padre me habla a través de estar entre dormida, despierta, ¿sí? Y me viene en mente este versículo, que no es el versículo entero, sino es la última frase de un versículo, que dice así: sobre toda gloria habrá un dosel. Sobre toda gloria habrá un dosel. ¿Lo conocen? Bueno, es un versículo que está en Isaías 4, y vamos a ir ahí, a Isaías 4. Vamos a ir desde el versículo 2, para tomar en contexto, ¿sí? Vamos a ir a Isaías 4:2, y dice así la palabra. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera, y después te quiero leer otra versión, ¿sí? Dice: en aquel tiempo el renuevo de Yuhel será para hermosura y gloria. ¿Qué es el renuevo de Yuhel? ¿A quién se le llama el renuevo o el retoño de Isaí? Esa palabra renuevo es semaj en hebreo, que es un título mesiánico, a Yeshua. Yeshua es el renuevo de Yuhel. Y dice que en aquel tiempo, está hablando del tiempo del milenio, dice que él va a ser Yeshua para gloria y hermosura, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel, es decir, al remanente. Esa palabra sobreviviente es remanente de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Adón lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Adonai sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Este texto es un texto profético, ¿sí? No vamos a entrar en detalle en todo el texto, porque hoy vamos a hablar sobre esta frase que vino a mi lev, a mi corazón: sobre toda gloria habrá un dosel. Vemos que en contexto está hablando de un tiempo donde Adonai va a hacer juicio y donde va a quedar un remanente fiel, donde él va a limpiar y va a lavar las inmundicias de las hijas de Sión, y que entre esos sobrevivientes va a haber santidad. Y va a volver a ver como cuando Elohim cubría a su pueblo allí en el Éxodo, en el desierto: nube de día y fuego, columna de fuego de noche. Y eso va a ser de abrigo contra el calor del día y de refugio contra el turbión y contra el aguacero, proféticamente hablando. Quiero ir a la versión latinoamericana, versículo 5, vamos a ir, y dice así: entonces habrá sobre el cerro Sión y sobre su asamblea santa una nube de día y como resplandor de fuego flameante por la noche. La gloria de Yahvé, dice aquí la latinoamericana, se extenderá por encima como un toldo o una tienda para dar sombra contra el calor del día, refugio y amparo contra el temporal. Y en esta versión me llamó la atención que esa palabra dosel está expresada como un toldo. Ahora, ¿saben cuál es la palabra dosel en hebreo? Es la palabra jupá. Es ese dosel matrimonial, esa jupa que se hace
en el tiempo de la boda, y también tiene que ver con una suca, tiene que ver con un toldo, con una tienda de campaña, con una cobertura, así como era el tabernáculo, que era de tiendas, estaba hecho de tela, todo lo que tiene que ver con una cobertura, ¿sí? Imaginémonos ese dosel matrimonial que es la jupá. Y les cuento que estuve varios días pensando y meditando con el Padre, diciendo qué es lo que me quieres hablar, qué es lo que me quieres expresar, ¿sí? En cuanto a esto de, sobre toda gloria, habrá un dosel. Y cuando empezó a mostrarme y a enseñarme su espíritu, estuve como 2 horas. Estuve deleitándome en esta palabra y vamos a ver varios aspectos de lo que significa esta frase, sobre toda gloria habrá un dosel. Vamos a irlo a ver de a poquito, ¿sí? Porque el mensaje de hoy es un poco profundo, ¿sí? Entonces quiero ir despacito, quiero ir de a poco, ¿sí? Porque es profundo. Amén. Cuando digo profundo es que no es leche, es un poquito más como papilla, ¿sí? Entonces, despacito les voy a ir dando, porque sé que hay hermanitas nuevitas, entonces, despacito. A ver si puedo también expresar lo que el Padre me reveló, ¿sí? En cuanto a esto. Vemos que dosel es algo que cubre, ¿sí? Es algo que cubre. Y por un lado, podemos ver a Yeshua, que en Juan 1:14 dice, y vimos su gloria, ¿sí? Y él habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, ¿saben cuál es? Tabernaculizó, es decir, él vino y se hizo un tabernáculo, se hizo justamente un mishkan, ¿sí? Una tienda. ¿Por qué dice esto? Porque Yeshua es la manifestación de la gloria de Elohim. En Hebreos 1:3 dice que él es el resplandor de su gloria. Y en Colosenses 2:9 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de Elohim. Ahora, tenemos que entender que cuando dice la gloria, ¿sí? Y que hay un dosel, podemos entender, y se me venía esto. ¿Se acuerdan el monte de la transfiguración? ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí tenemos, para aquellos que quieran anotar, Mateo 17, 1 y 2. Dice, 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Es decir, que en él, que habita la gloria, la manifestación, la plenitud de todo lo que es Elohim, porque él es Elohim, entonces lo que había dentro, en ese monte de la transfiguración, fluyó hacia afuera. Es como que su carne, su cuerpo humano, era su dosel, su cobertura, su suca, su jupa. Vamos despacito. Era como que él estaba envuelto como una lona, como un toldo, y que en ese monte se abrió y dejó ver un poco de lo que era su esencia, de lo que es su esencia, de esa gloria. Es decir, por eso, así como leíamos en Juan 1:14, Él vino y tabernaculizó entre nosotros, hizo una tienda. Es decir, el cuerpo humano, y esto lo hemos visto también recientemente en Sukkot, es como una suca, es como una tienda, donde dentro Yeshua estaba haciéndose nada, como dice Filipenses 2, él se negó a sí mismo tomando forma de hombre y esa gloria la minimizó y se humilló hasta lo sumo. Ahora,
Nuestro cuerpo humano, repito, es como ese dosel. Y en primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que cuando Él vuelva nuevamente a buscarnos, nuestros cuerpos serán transformados a su semejanza y por eso obtendremos cuerpos glorificados. Ahora, quiero enseñarte un poquito qué significa gloria en hebreo, porque en castellano, en español, hay una sola palabra, gloria, pero en hebreo hay dos palabras, hasta podría haber tres, pero vamos a ver dos que significan gloria. La primera es kabod, y esa palabra kabod, con K de kilo y termina en D, kabod, es peso, densidad, lo que nos han enseñado como la presencia manifestada de Elohim. Entonces, cuando nosotros leamos gloria, depende, obviamente, cada contexto, pero pensemos en peso. La otra palabra es Shekinah o Shekinah, que es esa nube que estaba en el lugar santísimo por encima del arca del pacto. Es esa manifestación en forma de nube, Shekinah, que estaba allí en el lugar santísimo. Ahora, pensemos, cuando la gloria se manifiesta sin que alguien se interponga y medie como dosel, mata. Y esto es serio, porque cantamos con tanta ligereza, ¿no? Hay canciones que son hermosas, pero con ligereza. Le cantamos que la gloria, que descienda su gloria, que venga su gloria, ¿sí? Ahora, pensemos en lo que tenemos como ejemplo en la Escritura. Nadie podía entrar al lugar de la gloria donde estaba la Shekinah porque moría. Solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote si estaba listo, si estaba santificado, si no, moría. Cuando Usa quiso sostener el arca, ¿se acuerdan que trastabillaba el arca de la alianza cuando lo traían en los bueyes? La traían allí, y él quiso sostener el arca porque se caía y murió al instante, fulminado. ¿Por qué? Porque nadie puede sostener la gloria de la presencia de Dios. Por eso aquellos profetas, aquellos íntimos, sabían de esto. Cuando Isaías vio el trono, él sabía lo que dice la Torá, que nadie puede verle sin morir. Entonces, cuando él ve al trono y ve al que está sentado en el trono, no dice gloria, gloria, y se pone así, ¿no? Sino, ¿qué es lo que expresa? Ay de mí, porque siendo yo un hombre pecador y de labios impuros, he visto la gloria. Y él decía, acá, ya está, como se dice acá en la Argentina, fui, me mata. Lo mismo pasó con Gedeón. Cuando se le manifestó el ángel de Adonai cara a cara, él empezó a temblar y creyó que moría. Y él dijo, oh Señor Dios, he visto al ángel de Yuhel cara a cara. Entonces Adonai lo tranquilizó y le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. ¿Por qué? Porque ese ángel de Adonai era Yeshua. La gloria pura de Elohim, el Padre me mostraba que es incompatible con nuestra carne caída. Por eso Él siempre puso una cobertura, un dosel entre su gloria
y el ser humano. Y vamos a ver algunos ejemplos de ese dosel. Por ejemplo, la nube en el Sinaí, esa jupá que estaba cuando se estaba dando la Torá. Eso lo tenemos en Éxodo 19, versículos 16 al 19. La nube allí sobre el monte era como una jupá, como un toldo, como una azúcar, una cobertura. Luego la nube en el tabernáculo, en el Mishkan, sobre el toldo, sobre el techo del tabernáculo, ahí estaba la nube de la jupá, ¿sí? De ese dosel. Esto lo tenemos en Éxodo 40, 34. También podemos ver al mismo cielo, al mismo firmamento, creado como una separación. ¿Por qué? Porque en realidad no hay un cielo, sino que dice los cielos cuentan la gloria. Los cielos. Tampoco hay 7 o 9 como en la Cábala lo han inventado, no. Sino que posiblemente haya 3 cielos. Es muy probable que haya 3 cielos. La atmósfera, ¿sí? Y luego lo que sería la parte oscura, ¿sí? Donde están los astros, donde están los planetas, y luego el trono de Dios. En el trono, en el cielo, en el tercer cielo o en el segundo, como le quieras decir, o sea, no cohabitando con nosotros, hay una separación, hay un firmamento. Y no vamos a entrar en el tema de tierra plana, no se asusten. Pero hay una cúpula, hay un cielo, hay algo que separa el trono de un Dios 3 veces santo con todo un mundo caído donde hay ángeles caídos pululando por ahí en los aires. Tiene que haber una separación, un dosel. Otro dosel, el velo del templo. Y otro dosel muy importante, esa cobertura del propiciatorio cubriendo el arca, esa tapa cubriendo el arca del pacto. Esa palabra es caporet. Esa palabra caporet es justamente esa tapa, ese propiciatorio. Y se ponía sobre ese caporet, esa tapa, la sangre del sacrificio de los animales, para cubrir, para cubrir el juicio. ¿Se acuerdan en Yom Kippur? Ahora, en ese lugar donde estaba la Shekinah, la gloria, estaba el caporet. Y eso era un lugar que si se rociaba con sangre, se obtenía acceso a ese lugar santísimo. Podemos ver esto en Yeshua representado, porque Él es nuestra cobertura, Él es nuestra propiciación. En Romanos 3:25 dice, Elohim lo puso como propiciatorio, como caporet, por medio de su sangre. Es decir, Yeshua es la tapa protectora entre la gloria de un Dios 3 veces Kadosh, santo, y la humanidad caída. Su sangre nos permite acercarnos ante el trono de la gracia sin morir. Yeshua es ese mediador que hace que la gloria de Elohim no nos consuma, sino que nos transforme. Dice la palabra que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Entonces, sobre toda gloria habrá un dosel, significa que Elohim siempre va a poner una barrera protectora para revelarse a nosotros, el remanente de Israel, sin destruirnos, el remanente fiel. Cuando decimos que vamos a buscar su rostro, que aquí en Casa Berlejen lo usamos mucho, el hecho de esa búsqueda, ¿sí? Y decimos, vamos a buscar el rostro. Tiene que ver
con poder acercarnos siempre a través de ese dosel, de esa cobertura que es Yeshua, que es Dios mismo hecho carne para hacernos de dosel. ¿Y qué hace este dosel? ¿Sí? Dijimos que es Yeshua, ¿por qué? Porque en él habita la gloria. Y cuando él vino y se hizo hombre, se hizo carne, esa carne era ese cobertor, ese dosel que lo envolvía, y en el monte de la transfiguración se abrió ahí ese dosel, esa jupá, esa cobertura, y se vio un poco de lo que él era, de lo que él es. Y por otro lado, frente a un Dios tres veces Kadosh, que no podríamos acercarnos de ninguna manera porque somos raza caída, tenemos este dosel que es el intermediario, que es el que a través de Yeshua, en una forma alegórica de decir que es nuestro dosel, permite que su gloria descienda, pero que no nos destruya, que podamos orar, que podamos adorar, que podamos adorar en espíritu y en verdad, pero que no seamos destruidos por la manifestación del peso de su presencia. Recordemos que gloria es peso. Entonces, Yeshua lo que hace es filtrar esa presencia divina para que el ser humano pueda habitarla y disfrutarla y ser transformado. Todo esto en un ambiente de pacto y protección. Es decir, cuando nosotros buscamos, cuando nosotros nos rendimos y nos vaciamos y le pedimos ser llenos, pensemos, nosotras somos templo del Espíritu. Y en el templo tiene que haber cabod, tiene que haber gloria. Cuando nosotras, dice la palabra, nos unimos al Adón, un espíritu somos con él. Entonces, a medida que nosotras vamos siendo transformadas de gloria en gloria a su imagen, es que mayor peso de esa gloria viene sobre nuestras vidas, porque somos templo. Y esto es solo a través de Yeshua, a través de Yeshua como mediador, para que la gloria no nos mate, sino que nos santifique y trabaje y queme. Por eso no es tomarlo a la ligera, porque, como te decía antes, hay canciones, hay oraciones que cuando uno se da cuenta que no es para pedir que su gloria venga a la ligera, porque eso es peso. Y si la gloria viene y nos encuentra en carnalidad, vamos a estar en problemas. Nosotros tenemos que rendirnos y tener a Yeshua como mediador para que el peso de su gloria nos santifique, porque Él no comparte ese peso de gloria con nadie. Y en cuanto haya un vestigio de orgullo o de vanagloria, entonces ese peso de gloria que estaba sobre nuestras vidas nos puede aplastar y nos quebranta. Entonces podemos entender que cuanto más nosotras nos acerquemos al Señor rendidas a través de Yeshua, ese dosel, su gloria no nos va a destruir, sino nos va a santificar. Ahora vamos a ver un poquito más. Estamos en Isaías 4:5, ¿sí? Vamos a ver un poco en otra visión. Yo te dije que este mensaje es un poco profundo. El Padre esta vez nos hizo estudiar un poco. Cuando nosotras entendemos que dice la palabra que Elohim habita allí en el cielo y que el firmamento, el cielo es como un dosel, como una jupá, como una azúcar, una cobertura que nos, nos divide, ¿sí? Nos cubre, nos protege, es como una separación protectora, por así decirlo, ¿sí? De ese lugar donde Él habita, con este cielo donde el príncipe de la potestad del aire está accionando, ¿sí? Donde hay pecado. Ahora,
Vamos a ir a Habacuc 2:14, porque cuando yo estaba meditando con el Padre, con esta palabra se me vino, cuando dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Adonai como las aguas cubren el mar. Y aquí es interesante porque no dice, porque la tierra será llena de la gloria de Adonai, sino del conocimiento de la gloria. Y esa palabra conocimiento es da'at, da'at en hebreo, que es experiencia íntima, unión, fusión. Cuando habla de conocer la gloria, el peso de la presencia manifiesta de Adonai, es esa experiencia íntima que podemos tener. Y dice Habacuc proféticamente que toda la tierra va a experimentar el conocimiento de la gloria de Adonai de una manera íntima. Pero pensando en esto, de que la gloria, si ve pecado, es bastante peligrosa, tendríamos un problema aquí, porque si la gloria pura, la esencia de Elohim llenara toda la tierra, todo el mundo debería morir. Nadie se aguantaría el peso de su gloria, de su santidad, de esa fuerza que fluye del trono. Entonces, ¿cómo es posible que dice Habacuc proféticamente que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Adonai sin destruirla? ¿Por qué? Porque primero va a haber un dosel, un caporet, una cobertura, que es Yeshua. Yeshua. Es a través de Yeshua que nosotros, la humanidad, podemos acercarnos a un Dios tres veces santo. Entonces, antes de que el Padre derrame su gloria en nuestra vida y en la tierra, tiene que haber una manifestación de Yeshua. Ahora, si nosotros vemos algo que es tremendo, porque cuando Yeshua dice que Él vino y Él fue el que se hizo carne y Él habitó entre nosotros y esa carne fue como ese dosel, ¿sí? Esa cobertura, fue para acercarnos al Padre. Y eso hace que nosotros, ahora que Él dice, yo me voy, pero va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y seremos transformados de gloria en gloria. Es tremendo porque cuando nosotros pensamos a modo personal, Habacuc, y esto es otro matiz de esta reflexión que tuve hace unos días atrás con el Señor, cuando dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Adonai. Yo pensé y dije, nosotros estamos hechos del polvo, de la tierra. El ser humano dice que fue formado del polvo de la tierra. Entonces, si nosotros decimos que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Adonai, y decimos la tierra somos nosotros porque estamos hechos de la tierra, entonces estamos diciendo que va a haber un día, mis amadas, que seamos llenas de la gloria de Adonai. Y esto, la verdad que es tremendo, porque está confirmado en varios pasajes. ¿Te acuerdas cuando dice Yeshua en nosotros, la esperanza de gloria? Cuando dice, tenemos este tesoro de gloria en vasos de barro. Cuando Yeshua le oró al Padre, dijo, la gloria que me diste, yo se las he dado. Él nos está impulsando un poco más. Aquellas que venimos ya hace un tiempo hablando sobre el tiempo de la mirra y de los perfumes, Él nos está hablando que a través de la sangre de Yeshua, a través de su gracia, a través de su vida, nuestra tierra, que estaba desordenada y vacía sin Él, puede ser llena de su gloria, puede ser transformada. Aleluya. Y podemos ser santificadas hasta que lleguemos al momento que Él nos transforme todo nuestro ser con un cuerpo glorificado.
Pero nosotras no fuimos diseñadas para estar por el piso, sino que fuimos diseñadas para que nuestra vida, que es templo del Espíritu, sea llena de su gloria. Ahora, todo esto es por su misericordia. Cuando nosotras entendemos que día a día Él nos va transformando para tener más peso de gloria. ¿Y cómo viene? Viene a través de la leve tribulación que estamos pasando, que es momentánea, no es eterna. Nosotras tenemos que reflejar a Yeshua, como Yeshua en ese monte de la transfiguración. Tenemos que reflejar y ser un portal de la gloria de Dios. Y quiero adentrarme un poquito más. Te avisé que esto va a ser profundo. Vamos a mirar esto con el ciclo de la mirra y de los perfumes, porque es exactamente ese proceso por el cual la tierra, es decir, nosotras, podemos ser llenas de su gloria sin que nos destruya. Cuando nosotras miramos lo que significa ese ciclo de mirra, que es ese tiempo de dolor, de quebranto, de tragos amargos, de lo que es muerte al yo, es un vaciamiento, es algo que te quebranta en todas las áreas de tu vida y que es un proceso de purificación, es un proceso de muerte al yo, para luego pasar a la sala de los perfumes. Es un momento de pruebas, de sufrimiento, de quebranto, pero también es un momento donde vamos a ir hacia la sala de los perfumes y vamos a empezar a ser restauradas, sanas en nuestro interior. Y vamos a empezar a sentir el aroma de la unción, de la presencia, del Ruach, de Yeshua. Vamos a empezar a tener mayor comunión con Yeshua y vamos a tener un testimonio de esas lágrimas que tuvimos en el ciclo de la mirra. Ahora, ¿cómo sigue esto? Sigue con peso de gloria, porque la gloria es la que nos transforma, porque los perfumes son la expresión externa de la gloria interna, del peso que tenemos de la presencia. La secuencia vendría así: sin mirra no hay perfume, sin cruz no hay gloria, sin quebranto no hay una unción real. ¿Y cómo conectamos todo esto? ¿Cómo conectamos esto que el Padre me dijo allí entre sueños? Sobre toda gloria habrá un dosel. Que, como decíamos, un Dios 3 veces santo, lleno de gloria, que es peso, que es cabot, que es shequina, esa gloria pura mata al hombre carnal. Pero el proceso de mirra mata a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestro yo, y nos va vaciando de ese hombre, de esa mujer carnal. Ya empezamos a andar en el fruto del Espíritu y ya no tanto en las obras de la carne. Entonces, en ese proceso, viene Yeshua como dosel, protegiéndonos, mientras Elohim va trabajando. Y cuanto más el yo es crucificado, rendido a los pies de Adonai, más peso de gloria. El vaso de barro se llena más del peso de gloria. ¿Y por qué nosotras necesitamos? Primero porque necesitamos ser procesadas en un ciclo de mirra, que se va a repetir hasta lo largo de nuestra vida hasta que el Señor venga. Pero también se van a repetir los ciclos de perfume, de renuevo, de restauración, de intimidad más profunda, más unción, más capacitación, para caminar de gloria en gloria. Cuando recuerdo que dice la palabra, Elías decía, vive Adonai en cuya presencia estoy. Vive Adonai en cuya presencia estoy. Él sentía el peso de su gloria.
Por eso tenía temor de Adonai. Cuando vemos el ejemplo de José, que en todo el transcurso de su historia dice, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él. Él estaba con él en el pozo, Dios estaba con él en la cárcel injustamente, pero luego el tiempo de los perfumes, Dios estuvo con él como gobernante de Egipto. Caminar en comunión con él, teniendo conciencia de que la tierra será llena de su gloria como las aguas cubren el mar. Y no estamos hablando de algo místico, no estamos hablando de entrar en un trance espiritual, ni de entrar en poner la mente en blanco para que el espíritu nos llene o cosas semejantes. Estamos hablando de que a través de nuestra rendición tenemos más conciencia de pecado y por ende nos humillamos, somos quebrantadas y si dejamos que el alfarero nos procese, obtendremos ese tiempo de fruto, ese tiempo de presencia y esa presencia de unción, de capacitación, de fruto, vendrá con ese dosel de cobertura de gracia que es Yeshua sobre nuestras vidas y vamos a percibir, como decía Elías, vive Adonai en cuya presencia estoy, sea caminando por la calle, sea limpiando el baño, sea cocinando, sea trabajando, vive Adonai en cuya presencia estoy. Él estaba consciente porque vivía en el peso de su gloria. Eso es lo que el Padre quiere para con cada una de nosotras. Que nosotras seamos realmente a través de Yeshua llenas de esa gloria, llenas de esa intimidad, de ese conocimiento experimental de la gloria de Adonai. Y repito, no algo etéreo, no algo místico, sino tangible, hasta el punto de no necesitar encerrarte a orar. Hasta ese nivel se puede llegar. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque esto es importante entender, ¿para qué? La gloria nos transforma a su imagen. Nosotras tenemos que reflejar al Señor. Nosotras tenemos un propósito en esta tierra, un llamado supremo, alto. Y es que a través de los procesos que el Padre nos ha permitido pasar o que estamos atravesando, estamos siendo preparadas para mayor peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce un mayor peso de gloria. Todos los años de paciencia, todos los años de oración, de entrega, todo el tiempo de mirra, fueron transformando tu vaso y mi vaso en un recipiente digno de su gloria. ¿Por qué? Porque no hay vanagloria, porque entendemos que somos barro, porque entendemos que cada lágrima, cada proceso de quebrantamiento fue un quiebre de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestra independencia, de nuestra autosuficiencia. Y entendimos que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, lo que hace el Padre es, puedes servirme en mi reino. Eres apta, como la reina Esther, para esta hora has llegado. No simplemente para ver mi rostro, diría Asuero, sino que hubo un propósito para el cual Esther se encontró con Asuero. Y fue en el tiempo de Esther, donde ella intercede por el pueblo y la sentencia de muerte sobre el pueblo es revertida. Hubo un plan, un propósito, un proceso de mirra, un proceso de perfumes, un proceso frente al rey y un proceso de cabot, de peso de gloria. Cada proceso en tu vida, en mi vida, no solo de quebrantamiento, no solo de dolor, no solo de vaciamiento del yo, sino de perfume, de tiempo de intimidad con el amado, de tiempo de oración, de tiempo de alabanza, de tiempo de entrega, de fidelidad, de que eso también fue morir al yo. ¿Cuántas veces ayunos y oraciones y cánticos y congregarte por amor
Eso no cayó en saco roto. Él lo vio. Y todo eso atrae el peso de su gloria sobre nuestras vidas. Y Él extiende su dosel para que su gloria se manifieste sin que caigamos y para que podamos ser testigos vivos de su reino. Para tu llamado aquí en la tierra. Porque lo que Él quiere es usarte como un instrumento de su gloria. Como habíamos dicho la semana pasada, el Salmo 126, los que siembran con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irán dando y llorando, llevando la semilla y volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Sus semillas de oración, de adoración, de fe, va a traer fruto, va a traer fruto de gozo, de regocijo. Va a traer la manifestación de la gloria de Elohim. Aleluya. La gloria se manifiesta cuando nosotras nos enfocamos en Él, cuando nuestro corazón se humilla y adora a Adonai, cuando nosotras dejamos de mirar para los lados y lo miramos a Él, cuando dejamos de evaluarnos a nosotras mismas, porque cuántas veces nos evaluamos, yo diría varias veces al día, por lo que hacemos, por lo que no hacemos. Hoy me saqué un 8, hoy me saqué un 10, hoy no, desaprobé, me saqué un 0. Hermanas, ¿quiénes somos nosotras para evaluarnos a nosotras mismas? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Conocerá solo a Adonai. Entonces, nosotras tenemos que simplemente rendir nuestro corazón, humillarnos ante Él, y Él pondrá el peso de su gloria. Cuando nosotras cantamos, cuando restauramos el tabernáculo de David, cuando nosotras empezamos nuevamente a encendernos en su amor, en el primer amor, entonces seremos llenas de su gloria y seremos un canal para milagros, para sanidades, para liberación. Yo creo, sin lugar a dudas, hermana, que el Padre nos está hablando a Casa Belén. No es casualidad, no es que se me inspira de la nada, mientras estoy durmiendo, sobre toda gloria habrá un dosel. Que esa protección que es Yeshua en nuestras vidas sea vívida, que nos rindamos a Él para que Él nos revista de su gloria, para que podamos hacer su voluntad. Porque no puede haber dos voluntades, tiene que haber una, y no es la nuestra, sino la de Él. Nosotras estamos siendo transformadas a través de los problemas, a través de las circunstancias, a través del dolor, a través de esa prensada de aceite. Estamos siendo transformadas para que Elohim nos use, para impactar a tu esposo, a tu mamá, a tu amiga, a tu prima, a tu hijo, a tu hija. Reflejar como Yeshua lo que hay dentro. Cuando nosotras podemos comprender que Él nos escogió como vasos de barro, pero que tenemos un tesoro dentro. Y no somos nosotras el tesoro, es Yeshua el tesoro. Y Yeshua tiene ese peso de gloria. Nosotras como ese tabernáculo, como esa tienda, tenemos en nuestro interior el peso de su gloria. Y esto es tan tremendo porque cuando nosotras comprendemos que toda esta preparación, todo este quebrantamiento fue para llevarnos un poco más allá y entrar un poquito más en intimidad con Él y para que Él nos capacite, para que Él manifieste el peso de su gloria, para que Él nos cubra con ese dosel y nos revista de Yeshua, para que luego a través de nuestra adoración, a través de la alabanza, Él pueda empezar a manifestarse con su gesed, con su gracia, trayendo sanidades, milagros, maravillas, cosas que ojo no vio ni oído yo
ni han subido al corazón del hombre son las que Él ha preparado para aquellos que le amamos. Mas Él nos la ha revelado a nosotros por su Espíritu. El Padre quiere que nosotras andemos en el Espíritu, porque somos un cuerpo espiritual, el cuerpo del Mesías aquí en la tierra. No podemos andar ni en la carne, ni en solamente racionalmente entender conceptos, sino que tenemos que vivenciar y tenemos que entender que el reino de Elohim está entre nosotras. Y el reino no consiste solo en palabras, sino en demostración de poder. El reino se manifiesta cuando nosotras hemos pasado por lágrimas, hemos pasado por quebrantamiento y entendemos que la adoración se trata de Él. La adoración, los cánticos, se tratan de Él. No es para que me guste a mí, sino para Él. Cuando nosotras entendemos que la obediencia permite que Él se manifieste con el peso de su gloria, entonces vamos a ser vasos llenos de esa gloria. Vamos a ser usadas como instrumentos, pero siempre entendiendo que hay un dosel, que es ser revestidas de Yeshua. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Yeshua dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, teniendo en claro eso, que esa protección, porque también es protección, ese dosel, nos va a llevar a ser usadas para darle la gloria a Él, para que Él se manifieste en todos los que te rodean, para ser un instrumento vivo de su gracia, de su poder, de su presencia. Y que realmente sea esa restauración un testimonio, como decíamos el martes pasado, de esas lágrimas haya testimonios, de esos quebrantos haya gozo, haya sanidad, haya milagros, haya alabanza en espíritu y en verdad, y que realmente sea Él abriendo caminos, sea Él adorando a través nuestro, que sea Él ministrando a través nuestro. Por eso es importante todo este proceso que el Padre nos está llevando, dejarnos moldear, ser dóciles en sus manos, porque Él está preparando nuestro vaso de barro para poner en Él la manifestación de su gloria, su perfume de vida, su unción fresca, para dar a otros. Y que a través de Yeshua podamos realmente habitar bajo ese dosel donde la presencia de Él puede manifestarse. Y hermanas, ya con esto concluyo. El Padre me ha mostrado que el proceso que algunas de ustedes todavía están transitando de mirra es necesario para el peso de gloria. Esa gloria que transforma, esa gloria que manifiesta el reino de Elohim. No es en vano, no es en vano. El Padre conoce todo lo que estás pasando, el Padre entiende y Él está haciendo su obra en ti, en mí. Él está obrando en cada una de nosotras. Así que dejemos, permitamos, sigamos adorando, sigamos exaltando, sigamos obedeciendo, sigamos avanzando en lo que Él nos pide y veremos su gloria. Seremos testigos de que tenemos un Dios vivo, que no se trata simplemente de un estudio bíblico, sino que tenemos al que escribió la Biblia, viviendo en nuestro interior. Amén. Aleluya. Hasta aquí, hermanas, le quería compartir este tiempo